Sobre él he puesto mi espíritu para que anuncie el derecho a las naciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal, queridos hermanos? Una bendición muy especial para cada uno de ustedes en este día sábado, 18 de julio del año 2020. Qué gran alegría, qué gran gusto de su amigo servidor, el Padre Maro, de volvernos a encontrar nuevamente a través de esta plataforma digital, a través de este canal de YouTube, Padre Maro. Queridos hermanos, yo bendigo al Señor por el don de la vida. Hoy vamos a bendecir al Señor, que hoy le podamos decir con nuestros labios, con nuestro corazón: Señor, te adoro por la vida. Te doy gracias, Padre amado, porque me has permitido otro día más de poder escuchar tu palabra, de poder compartir esta experiencia de un Cristo vivo y resucitado. Hermanos, hoy es un día maravilloso para glorificar a Dios, para alabarlo, para exaltarlo, para decirle: Señor, tú eres grande, tú has estado conmigo en medio de las batallas y seguirá estando el Señor en medio de tus batallas. No sé cuál sea tu batalla. Pelea la batalla. El Señor va delante de cada uno de nosotros. El Señor va delante de ti. Él va a pelear por ti, mis queridos hermanos. Por eso hoy es un día para agradecer al Señor. Hoy es un día para decir: Señor, cuánto me has amado, cuánto nos ha amado al Señor. Y por eso yo bendigo al Señor por tu vida, porque estás ahí, porque has creído en la palabra, porque estás convencido, convencida de que en Dios encontramos fuerza, de que la vida sin Dios es nada, que muchas veces lo tenemos todo, pero nos hace falta lo más importante, que es Dios en nuestras vidas. Sí, queridos hijos, lo podemos tener todo en esta vida, pero Dios es lo más importante. Queridos hijos, yo bendigo al Señor por cada uno de mis hermanos suscriptores. Bendigo al Señor. Bienvenidos, queridos hijos, a su canal de YouTube, Padre Maro. Gracias por escuchar la palabra. Dios tiene grandes cosas para ti, mi querido hermano suscriptor. Dios tiene grandes cosas para ti. Este es su canal. Este es el canal de todos nosotros, de una comunidad de amigos, de una comunidad de hermanos que estamos dispuestos. Fíjense, queridos hijos, yo bendigo al Señor por tantos hermanos que siguen colocando sus comentarios en la parte de abajo. Tal vez no nos conocemos personalmente, pero desde la experiencia de comunión, de iglesia, nos podemos comunicar, podemos orar. Y por eso yo oro al Señor y pido al Dios de la vida por ti, mi querido hijo, mi querida hija, por ese comentario que usted ha dejado abajo, por esa petición que usted en el día de ayer suplicaba al Señor. Yo, como sacerdote de Cristo, te pido, Padre de amor y de misericordia, que escuches los ruegos, las plegarias de cada uno de estos hermanos. Señor, a los que han perdido a su ser querido, de los que se encuentran infectados por COVID-19, por tantos hermanos que tienen cáncer, han sido diagnosticados con cáncer. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Padre de misericordia. Recibe nuestras plegarias. Dile: Señor, recibe mi plegaria. Señor, recibe mi súplica. Yo confío en ti, porque tu palabra dice, Señor, que a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna. Padre de misericordia, todas estas súplicas, todas estas ruegos, estas plegarias, te lo pedimos porque tú eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, vamos a pedir presencia de Espíritu Santo. Recuerden, queridos hijos, que la oración es fuerza. La oración es eso que nos motiva. La oración es esa fortaleza en la vida del cristiano. Y hoy vamos a clamar presencia de Espíritu Santo con mucho ánimo, hermanos, a pesar de todo lo que podamos estar atravesando en nuestras vidas, en nuestra familia. Hoy Dios está contigo y por eso invoca presencia de Espíritu Santo. Tal vez triste, tal vez acongojado,
Tal vez esa batalla que parece ser que estás perdiendo, invoca la presencia del Espíritu Santo para que Él te llene de su fuego, para que Él te llene de su amor, para que Él te fortalezca y para que sigas luchando, para que sigas al frente de la batalla. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, te glorificamos, Espíritu Santo. Bendito eres, ven, toma posesión de mí, Espíritu Santo. Dile, querido hermano, adoremos juntos, adoremos al Espíritu Santo. Adora, el Espíritu Santo sabe actuar en nuestro corazón. Dile al Señor, quiero pedir que me llenes del fuego de tu Espíritu. Adóralo, adóralo. Que tu espíritu adore. Él sabe adorar. Él sabe adorar. Adora, sopla, actúa, Espíritu Santo, en nuestras vidas. Dile, Espíritu de Dios, ven a mi corazón. Ven en medio de esta situación que estoy padeciendo. Ven, Espíritu Santo, en medio de esta enfermedad. Ven, Espíritu Santo, en medio de lo que estoy sintiendo en este momento, en medio de esta batalla, Espíritu de Dios, ven, actúa, sopla, Espíritu Santo, en mi vida. Clámale a Él. Espíritu Santo, ve a cada nación, ve a cada país, ve a cada continente, ve a cada familia, Espíritu de Dios, a la familia de estos hermanos nuestros, de estos hijos tuyos, Señor, que escuchan tu palabra en este día. Ve, actúa sobre los enfermos. Te adoro y te alabo, Señor. Por tu gran misericordia te alabo en este día, Espíritu Santo. Gloria a ti, amado Señor. Ven, Espíritu Santo. Señor, tómanos, porque tú nos das tu Espíritu y el Espíritu nos llenará de la fuerza de tu amor. Y llena cada nación, cada familia, cada continente del fuego de tu amor. Queridos hermanos, hoy la palabra de Dios es una palabra hermosa, es una palabra que nos llena. Prepara tu corazón, porque hoy vamos a compartir un buen banquete. Hoy te voy a invitar a comer el mejor plato. Hoy te voy a invitar, no al mejor restaurante, pero te voy a invitar a la mesa de la palabra de Dios. A esa palabra que compartimos en la Eucaristía, a esa palabra, a ese banquete. Ese banquete que está de requete chupete, ese banquete que está rico hoy en fuerza. La palabra de Dios hoy viene a hablar a cada uno de nosotros. Así que prepara tu corazón, prepara tu espíritu para que deguste esa palabra, para que la palabra de Dios hoy obre en ti. Y por eso, queridos hermanos, la liturgia de la iglesia nos presenta como primera lectura tomada del profeta Miqueas en el capítulo 2, versículos del 1 al 5. Profeta Miqueas, capítulo 2, versículo del 1 al 5. El salmo que hoy meditaremos es el Salmo 9. Qué experiencia bella la del autor sagrado de este salmo. ¿Qué nos dice el salmista? No te olvides de los humildes, Señor. ¿Cómo Dios se va a olvidar de ti? De ti que atraviesas dificultades, de ti, querido hija, querida hijo. Hoy el Señor y siempre se acuerda de ti. El salmista nos dice, no te olvides de los humildes, Señor. El texto del Evangelio que hoy contemplaremos está tomado de San Mateo, el capítulo 12, versículos 14 al 21. Repito, Mateo, capítulo 12, versículos 14 al 21. Queridos hijos, ahí donde te encuentras, te invito a que tomes una posición de adoración, de respeto por la palabra, porque vamos a proclamar y vamos a escuchar palabra de Dios. Así que, Espíritu Santo, danos el don de la sabiduría, el don de la escucha, para que esta palabra pueda obrar en cada uno de nuestro corazón. Queridos hermanos, les anuncio con gran gozo, con gran alegría, la buena noticia de nuestro Salvador Jesucristo, según San Mateo. Digamos todos juntos, gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí
y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías: mirad a mi siervo, mi elegido, mi amado, en quien me complazco. Sobre él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará, la mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. En su nombre esperarán las naciones. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria a Dios en el cielo, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Emmanuel, al Dios con nosotros. Queridos hijos, hoy la palabra de Dios es una palabra de fuerza, es una palabra de esperanza, es una palabra que nos llena el corazón. Es importante que siempre tengamos contacto con la palabra de Dios. Y hoy esta experiencia que el Señor nos está permitiendo de compartir este textos o estos textos hermosos es para vivir el Evangelio. Por eso siempre suelo decirles, mis queridos hijos, que hay que vivir el Evangelio, que hay que experimentar la palabra. Es esa palabra distinta, queridos hijos, que muchas veces nos encontramos con palabra de Dios y puede ser que no nos diga mucho. Hay mucha gente que me dice: padre, me cuesta interpretar las Sagradas Escrituras, me cuesta. Pero, queridos hermanos, lo importante primero es pedirle al Espíritu Santo que nos dé el don del discernimiento, y que a través de esa palabra que el Señor nos está comunicando su voz, podamos nosotros sentirla. Esto es importante, es pedir presencia del Espíritu Santo para que la palabra de Dios obre poderosamente en nuestras vidas. Por eso, cuando vayan a leer la palabra, es importante pedirle al Espíritu Santo el don del discernimiento. ¿Para qué? Para no caer muchas veces en dudas, para no caer en contradicciones, y así la palabra de Dios, a través de la lectura del magisterio de la iglesia, de la interpretación de la iglesia, pues pueda surgir efecto en nuestras vidas. Hermanos, hoy la palabra, en su primera lectura de la liturgia de la iglesia, nos encontramos con el profeta Miqueas. Y el profeta Miqueas hace una exposición de la vida del hombre, de la vida del ser humano, de aquel hombre que está enmarcado, de aquel hombre que ha sido creado para una sola finalidad, y tú y yo fuimos creados para una sola finalidad, y esa finalidad no es más que otra sino la del bien. Pero Dios, en su infinita misericordia, ha creado al hombre con 3 facultades. Las facultades del alma, como son la inteligencia, la voluntad y la razón. Dios creó al hombre libre. Por eso el hombre, desde el primer momento, eligió lo que él quería. Pero Dios nos regaló estas facultades para la felicidad, porque el hombre, en medio del mal uso de su libertad, cuando se encuentra y se confronta con la realidad, se da cuenta que lo que estaba haciendo y que lo que ha hecho está mal. Porque el hombre dice: yo soy libre y yo hago lo que a mí se me venga el placer de mi vida. Está bien, fuiste creado para ser libre. Pero la libertad tiene que darse de la libertad de los hijos de Dios. Y es necesario desde ya ir clamando al Señor para que nos haga libres, libres de las ataduras, libres de tantas cosas que a través de la historia, tal vez una historia intergeneracional, hemos arrastrado ataduras y maldiciones. Y esa es la vida del hombre. Y eso es lo que hoy el texto del profeta Miqueas nos quiere y nos va a explicar. ¿Qué nos dice el autor sagrado? Hay de los que traman el crimen
y planean pérfidas acciones en sus camas. Es el hombre que todavía no ha comprendido que fue creado para el bien. Y ya vemos la experiencia de muchos que todavía no han conocido a un Cristo vivo y resucitado, que no han tenido experiencia de un Cristo vivo y resucitado, que tal vez han oído de Dios, pero todavía no conocen a Dios. Por eso, aquellos hombres que se dedican al mal, muchas veces, tal vez se persignan, nombran a Dios, pero no conocen a Dios. Traman el crimen, traman el mal, porque en su corazón lo que hay es odio, en su corazón lo que hay es sed de venganza, en su corazón lo que hay es sed de poder, y por tal motivo, cuando hay todas estas cosas que no provienen de Dios, sino provienen del diablo, es cuando el hombre hace de su vida una vida de infierno. Hay de los que traman el crimen, dice el profeta Miqueas, y planean pérfidas acciones. ¿Cuáles son nuestros planes? Jóvenes, ¿cuáles son tus planes? Familias, ¿cuáles son nuestros planes? Padre, yo quiero planear mi vida para consagrar mi vida a la vida matrimonial. Gloria a Dios por sus planes. Pero ¿cuántos maquinan planes para destruir y arruinar la vida de los demás? Para destruir la vida de aquellos que todavía no presienten ningún tipo de cosa mala que pueda pasar en sus vidas. Hay de los que traman el crimen. Y por eso vemos en el derecho todo lo que corresponde, la premeditación, etc. Es tramar el crimen. ¿Y a quiénes afectamos? ¿A quién afecta? ¿A quién sale afectado en este caso? El dolor, el sufrimiento, la angustia. Hermanos, este mundo está lleno de tantas cosas que necesitamos suplicarle al Dios de la vida, que necesitamos profetizar, que necesitamos anunciar, que necesitamos predicarle a tantos jóvenes que todavía no han conocido de la palabra, que todavía no han conocido un Cristo vivo y resucitado. ¿Cómo creerán si nadie les anuncia? Y si nosotros no hablamos, hablarán las piedras. Sigue diciendo el texto sagrado: en cuanto apuntan el día, las ejecutan, porque tienen poder. Desean campos y los roban, casas y se apoderan de ellas. Oprimen al cabeza de familia y a los suyos. Explotan al ciudadano y a sus bienes. Por tanto, esto dice el Señor: yo también tramo contra estas gentes un mal del que no podréis apartar el cuello, y no andaréis con la cabeza alta, pues serán malos tiempos aquellos. Aquel día os dedicarán una sátira, se cantará una elegía que diga: estamos totalmente perdidos, pues se reparte el lote de mi pueblo. ¿Cómo se volverá hacia mí para restituir nuestros campos, que ahora está repartiendo? Por ello, no tendrás quien te eche a suertes un lote en la asamblea del Señor. Queridos hijos, hoy la palabra nos interpela. Este texto, queridos hijos del profeta Miqueas, nos muestra una triste realidad. Una triste realidad de esa experiencia de lo social del hombre, de esa experiencia de la convivencia, de esa experiencia que el hombre, cuando no busca a Dios, del hombre, cuando no tiene en cuenta los mandamientos de Dios, lamentablemente hace de su vida
hace de su libertad un mal uso de su libertad. Por tal motivo, el texto, repito, muestra una triste realidad de este pueblo de Judá, donde nos dice el texto, donde los más ricos explotan sin misericordia a los menos favorecidos. Y en este texto, queridos hermanos, vemos un paralelismo significativo entre los pensamientos y acciones de los poderosos y los de Dios. Es ahí, hermanos. Es ahí donde reside la pobreza en el mundo. Es ahí donde reside la desigualdad. Es ahí donde reside la explotación. Por eso en unos evangelios anteriores había comentado, los presidentes muchas veces tienen de su mano a un brujo de cabecera, y qué hermoso que tuviesen a una persona que los acompañe espiritualmente hacia Dios. Pero es más fácil, hermanos, es más fácil explotar. Es más fácil hacer de que los países vivan oprimidos, que en los países se aprueben leyes, que en los países se aprueben tantas cosas, precisamente para su beneficio personal, para su bienestar particular, y no pensar en el bienestar común, y no pensar en el bienestar de los más oprimidos, de los que sufren. Y este texto del profeta Miqueas nos dice precisamente esto, donde los más ricos explotan sin misericordia a los menos favorecidos. Hay un paralelismo significativo entre los pensamientos y acciones. Fíjense, hermanos, hay una realidad totalmente distinta. Hay una realidad distinta entre lo que piensan aquellos poderosos y realmente lo que Dios quiere. ¿Qué dice el texto? Aquellos traman el mal en la negrura de la noche y la comodidad de sus lechos para que se haga triste realidad de día. Pero Dios, que penetra los corazones, vaticina en boca del profeta la consecuencia de ese mal que se volverá contra ellos, contra todo el reino, privándoles de la herencia prometida en el día final. Hermanos, necesitamos que también ellos se conviertan. Pero si no se convierten, fíjense lo que la palabra de Dios. Ahí sí no podemos decir que Dios es malo. Porque el hombre sabe, queridos hijos, nosotros nacimos con una ley natural donde sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, donde tenemos que evitar lo malo y hacer lo bueno. Muchas veces nos creemos poderosos, pero muchas veces nos olvidamos del que sufre. Pero muchas veces nos olvidamos del triste, nos olvidamos de aquella mujer que le dedica tiempo a su trabajo, que le dedica tiempo a los quehaceres. Hermanos, Dios está para ayudarnos. Dios está para decirnos, aquí estoy. No importa que te hayan oprimido. No importa que hayan tramado injusticias. No importa que vivamos en desigualdades materiales y espirituales en cierto modo. No importa, porque el Señor está con nosotros. Hablo de desigualdades espirituales porque hay mucha gente que lamentablemente por su vida puritana echa a un lado a aquellos que son pecadores, y el Señor ha venido por cada uno de nosotros. El Señor todavía nos está dando una oportunidad, queridos hijos, para ver esta realidad. Porque puede ser que también hayamos caído en estas situaciones difíciles, en esta vida, en esta experiencia del hombre común, del hombre particular, donde lamentablemente los frutos son frutos del mal. Dios quiere hombres felices. Dios nunca nos abandona. Dios sigue suscitando profetas, queridos hijos, que nos hacen descubrir qué es lo malo y qué es lo bueno. El Señor levanta profetas que nos hacen despertar.
Y el Señor nos devuelve la esperanza. El Señor nos habla. Hoy el Señor nos está hablando. El Señor quiere que todos lleguemos al conocimiento de la verdad. Porque tú eres llamado a ser feliz. Porque tú eres llamado a una vocación profética. Y esa vocación profética parte desde el bautismo, queridos hermanos. Y aterriza en el ver la necesidad del otro. Y aterriza en ser profeta, en ser salvaguarda de los que sufren, en ser salvaguarda, queridos hermanos, de aquellos oprimidos, de tantos que necesitan de una voz. Y por eso yo bendigo al Señor por tantos santos, por tantos hombres y mujeres que han defendido las libertades de las naciones, las libertades de los pueblos, que han dicho: estos países, estos gobiernos son gobiernos comunistas, son gobiernos totalitarios. Y han salido a la defensa de los pobres, han salido a la defensa de los oprimidos, han salido a la defensa de los que son explotados. A ello, el Papa San Juan Pablo II siempre apostó por la libertad de los hijos de Dios. Siempre apostó por los pobres, por los que eran explotados con largas horas de trabajo y no se les remuneraba conforme a su trabajo. Dios sale a nuestro encuentro, queridos hijos. No importa que nos hayan tal vez maltratado, no importa, porque Dios saldrá a nuestro encuentro, porque Dios saldrá a nuestra defensa. Simplemente, queridos hijos, esa experiencia del corazón del hombre que simplemente lo que hace es tramar, planear, destruir. Dios hace que tú y yo hoy podamos salir adelante, que tú y yo podamos consagrar nuestras vidas, que tú y yo podamos orar. No importa, queridos hermanos, porque el salmista nos dice el autor sagrado: no te olvides de los humildes, Señor. No te olvides de los pobres. Y eso hoy el Señor nos está pidiendo, que no nos olvidemos de los pobres, que no nos olvidemos de aquellos que son oprimidos. Y por eso aquí siempre se ha levantado una voz profética. En mi país, Venezuela, se ha levantado una voz profética y le hemos dicho a estos gobiernos que no proceden de Dios, que lo que han hecho es empobrecer a las gente, que lo que han hecho, queridos hermanos, es torturar a la gente. ¿Cuántos niños, queridos hermanos, tenemos en nuestro país, Venezuela, en estado de malnutrición? Precisamente porque han oprimido al pueblo. Precisamente, queridos hermanos, porque han humillado al pueblo. Pero dice la palabra que el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Y el Señor nunca se va a olvidar de nosotros, queridos hijos. El Señor nunca se va a olvidar de nuestras necesidades. Y tal vez hay más necesidades, como las necesidades espirituales, como la necesidad de buscar de Dios, como la necesidad de clamarle a Él, queridos hijos. El salmista nos dice: ¿por qué te quedas lejos, Señor, y te escondes en el momento del aprieto? En su soberbia el impío oprime al infeliz y lo enreda en las intrigas que ha tramado. El malvado se gloría de su ambición. El codicioso blasfema y desprecia al Señor. El malvado dice con insolencia: no hay Dios que me pida cuentas. Claro que sí hay Dios, queridos hermanos. Porque algún día tendremos que ir a la presencia de Dios. Porque algún día estos gobernantes tienen que estar delante de la presencia de Dios. Porque no se escaparán, queridos hermanos. No se van a escapar si no se convierten del juicio de Dios. Y dice la palabra: ay de aquellos que oprimen a mi pueblo. Ay de aquellos que hacen vivir infeliz a mi pueblo. Ay de aquellos, dice la palabra. Claro, hermanos, nunca el malvado
Nunca el malvado, a través de su ambición, el codicioso, va a decir que hay un Dios. Porque su Dios es el Dios dinero, porque su Dios es el Dios poder, porque su Dios es el Dios brujería, porque su Dios es el Dios, etcétera. Pero nuestro Dios es un Dios que vence, nuestro Dios es un Dios victorioso, nuestro Dios es un Dios que nos ayudará a ganar la batalla. Y siempre les digo a este país Venezuela y a tu país que tal vez ha vivido momentos difíciles, porque sabemos que Centroamérica ha pasado por momentos difíciles de opresión. Dios es más fuerte y ganaremos la batalla, queridos hijos. Ellos dicen, el malvado dice, no hay Dios que me pida cuentas. Claro que sí. ¿Cómo nos vamos a escapar, queridos hijos? ¿Cómo? Y siga diciendo el autor sagrado del Salmo 9, su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Su lengua encubre maldad y opresión. En el zaguán se sienta al acecho para matar a escondidas al inocente. Pero tú ves las penas y los trabajos. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre. Tú socorres al huérfano. Esto hace el malvado. Esto hace el enemigo. Cuando nos apartamos de Dios. Cuando emprendemos solo sin Dios. Cuando queremos andar solo sin Dios, en su boca está llena de maldiciones, de engaños y de fraudes. Qué difícil, queridos hijos. Qué bueno aquellos que tienen tanto. Qué bueno aquellos que han construido tanto. Pero lamentablemente muchas veces sus construcciones, sus ambiciones, sus codicias han sido a consecuencia y a costa de los pobres, de los que sufren. Se han llenado, se han enriquecido y han empobrecido pueblos y naciones. Por eso, hermanos, hoy tenemos que ser una voz profética, así como lo fue Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el santo latinoamericano, el mártir latinoamericano de Salvador. Ser profetas, queridos hijos, porque hay gente que sufre, porque hay mucha necesidad en nuestros pueblos, porque Latinoamérica y especialmente nuestro país Venezuela, queridos hermanos, se han enceguecido en el poder, porque se han llenado de ambiciones, porque se han convertido en malvados, en codiciosos, y se les ha olvidado tantos niños que mueren a diario, tantas personas, queridos hermanos, que solamente durante el día comen una ración, y si la comen, no la comen muchas veces, queridos hermanos, como debería ser. Por eso, ¿qué vamos a tener mañana, queridos hijos? Yo clamo al Señor y le pido al Señor que esta situación cambie. Porque si no tenemos estómagos llenos, vamos a tener mentes vacías, queridos hermanos. Esto lo decía por allá un gran estudioso llamado Monkenberg. Decía esto, que si no hay estómagos llenos, no vamos a tener al futuro mentes llenas, queridos hijos. Pero Dios nos ayudará. Saldremos de esta. Resistiremos. Pero hoy la palabra de Dios, hoy el texto sagrado nos fortalece, queridos hermanos, y nos tiene que seguir fortaleciendo. Pero tú ves las penas y los trabajos, dice el texto sagrado del Salmo 9. Tú miras y los tomas en tus manos. A ti se encomienda el pobre, tú socorres al huérfano. Hermanos, esa es nuestra fortaleza. Es la fortaleza de los pobres. Es la fortaleza de los necesitados. Es la fortaleza de los débiles, de aquellos hermanos oprimidos, queridos hijos. ¿Por qué tantas injusticias en el mundo?
¿Por qué tanto dolor en el mundo? Queridos hermanos, si el dolor no lo produce el Señor, el sufrimiento no lo produce Dios, el sufrimiento lo produce, como dije al inicio de la predicación, lo produce precisamente la libertad del hombre y su voluntad. Porque el hombre ha querido hacer su voluntad, porque el hombre piensa que nunca se va a morir, porque se llenan y se enriquecen. Y yo todavía no he visto, queridos hermanos, el primer entierro. Todavía no he visto el primer funeral donde diga se hacen viajes y mudanzas, queridos hermanos. Donde nos llevan delante, tal vez en la funeraria, en la urna, y más atrás las cosas, la riqueza. Y qué triste y lamentable, queridos hijos, cuando aquellos que se han enriquecido todavía no se han dado cuenta de que piensan que son felices, pero en su corazón, en su interior, no hay felicidad, porque saben que todo lo han adquirido explotando, porque todo lo han adquirido bajo la corrupción, bajo las injusticias. Qué hermoso. Hoy nos habla el Señor. Es la oración de un pueblo, es la oración de todos nosotros. No te olvides de los humildes, Señor. No te olvides, Señor, de los que sufren. No te olvides, queridos hermanos, de tantos hermanitos venezolanos. Yo bendigo al Señor por tantos hermanos ecuatorianos, colombianos, por tantos hermanos del Perú que comparten su pan con los niños más necesitados, que comparten su pan con los pobres. Hermanos, no hay necesidad. Yo digo que por qué lamentablemente nuestros países, todos los países latinoamericanos, todos los países en el mundo tienen algo que comer, hermanos. ¿Y por qué tenemos que lamentablemente emigrar? Porque si un país está bien, porque si un país le garantiza la alimentación a los pobres, porque si un país le garantiza educación, salud, ¿por qué lamentablemente tiene que emigrar una persona? Emigra porque están mal las cosas. Emigra porque su sueldo no les alcanza, queridos hijos. Porque en nuestro país, Venezuela, el sueldo de una persona que trabaja 8 horas al día, 6 horas al día, es de $2. ¿Qué puede comer una persona con $2 al día, queridos hijos? ¿Qué puede comer un venezolano con 2 horas? Con $2. Se podrán imaginar $60. Perdón, $2 hablo al mes. $3 al mes. Saquemos cuenta, queridos hermanos. Estamos hablando de $4. Yo hago alusión al día, no es al mes, queridos hijos. Es al mes. ¿Cómo puede comer una familia? Ellos tendrán que darle cuentas a Dios algún día. Si no se convierten, tienen que darle cuentas al Señor. Porque se han llenado. Porque se les ha olvidado los humildes. Porque se les ha olvidado los que sufren. Pero sí son muy buenos cuando hacen campañas políticas. Pero sí son muy buenos para prometerle a los pobres y necesitados que los van a ayudar. Pero después que ganan, se olvidan de los pobres. Se olvidan de aquellos que tal vez le mataban una gallinita y le hacían el mejor hervido. Pero después el pobre llega a querer hablar con el señor alcalde, con el señor gobernador, con el señor presidente, y no los conozco. Ay de ellos. Porque el Señor nunca se olvida del humilde. Algún día, queridos hermanos, algún día veremos la gloria de Dios. No importa. No importa que nos sigan oprimiendo. No importa que sigamos pasando por momentos difíciles. Eso nos ayudará a redimirnos, queridos hijos. Pero si es necesario que ya no mueran tantos niños porque no comen. Si es necesario que todos juntos tomemos conciencia, queridos hijos, de a quién elegimos. Porque el Señor nos ha dado también la inteligencia y la libertad y la voluntad. Porque todos estos gobiernos, queridos hijos, porque todos aquellos lamentablemente
En su corazón lo que hay es codicia. Y yo bendigo al Señor. Veía por las redes sociales el presidente de Polonia, un presidente católico, un presidente que ama a Dios de corazón. Pero muchas veces nuestros presidentes son brujos. Pero muchas veces los gobernantes son hechiceros, los gobernantes son ateos. Fíjense en las consecuencias comunistas y fijémonos en las consecuencias que tenemos en nuestro mundo. Pero el Señor no se olvida de los humildes. El Señor nunca se olvida de los que sufren, de los que padecen. Sigue diciendo el texto sagrado. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, el texto de Mateo nos habla. En aquel tiempo, al salir de la sinagoga, los fariseos planearon el modo de acabar con Jesús. Pero Jesús se enteró, se marchó de allí y muchos lo siguieron. Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Él los curó a todos. Él, Jesús nos puede curar de nuestros problemas. Jesús tiene el poder para curarnos, queridos hermanos, del dolor. Porque cuántos hermanos nuestros están heridos porque fueron explotados. Cuántos hermanos adquirieron enfermedades por estar consagrando su vida al trabajo y muchas veces no le fue remunerado por el esfuerzo por su trabajo. Pero hoy el Señor nos está hablando. Él los curó a todos. A ti el Señor te quiere curar. Eso que muchas veces te han dicho que no tiene cura. Eso que muchas veces te han dicho que no tiene solución, para Dios todo es posible. Dios quiere curar tu corazón también hoy. Dios quiere curar ese problema, esa adicción. Dios quiere sanar el mundo. Pero necesitamos doblegar el corazón al Señor. Necesitamos decirle: Señor, aquí está mi espíritu. Aquí está todo lo que tengo y todo lo que soy, Señor. Fíjense, Él los curó a todos, mandándoles que no lo descubrieran. Así se cumplió lo dicho por medio del profeta Isaías. Miren a mi siervo, mi elegido, Él, el siervo, el liberador, mi amado, en que me complazco. Sobre Él pondré mi espíritu, para que anuncie el derecho a las naciones. No porfiará, no gritará, nadie escuchará su voz por las calles. La caña cascada no la quebrará. La mecha vacilante no la apagará, hasta llevar el derecho a la victoria. Su nombre esperarán las naciones. En su nombre esperarán las naciones. En Él, queridos hijos. Y hoy vamos a esperar en Él. Hoy vamos a esperar en un Jesús liberador. En un Jesús que nos quiere curar. En un Jesús que quiere transformar las realidades sociales. Es nuestro deber de despertar nuestra conciencia. Es nuestro deber, queridos hijos. Es nuestra obligación de ayudar, de cooperar, queridos hijos. En su nombre esperarán las naciones. Que hoy esperemos en ese Dios que nos ha amado y nos seguirá amando. Él los curó a todos. Como hoy el Señor puede curarte a ti. Como hoy el Señor puede liberarte a ti. No tengas miedo. Tal vez en tu vida pasaste una vida dura, difícil, donde te explotaron. Donde perdiste todo, tu tiempo, tu dedicación, tu esfuerzo. Pero hoy el Señor Jesucristo, hoy el Señor está en ti. Hoy el Señor quiere hacer la vida distinta en ti.
Amado Señor, pídale a él al Señor, pídale a él, querido hermano, pídale al Señor, dile: Señor, yo quiero que tú me cures, yo quiero que tú me sanes, Señor. Yo quiero que transformes mi vida, amado Señor. Mira que ellos quieren tramar el crimen. Señor, aparta de nosotros todo lo que nos quiera hacer daño. Dile: Señor, cúbreme con tu sangre preciosa. Apártanos, Señor, de todo aquello que no nos deja ser felices. Apártanos, Señor, de aquellos que nos quieren hacer el daño. Cúbrenos con tu sangre, cúbrelos con tu sangre preciosa, Señor. Ninguna enfermedad podrá destruirnos, Señor. Ningún coronavirus podrá destruirnos, porque tú estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros, Señor Jesús. Ningún cáncer podrá destruirnos, porque tú estás contra nosotros, Señor. Porque somos tus hijos, amados, Señor. Nuestra fe está puesta en ti, para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre amado, por lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gloria, gloria a ti, amado Señor, porque tú eres el Dios de la justicia. Tú eres el Dios del perdón, el Dios del derecho, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, qué gran gozo. Me dio un gusto compartir con ustedes la palabra de Dios. Espero que esta palabra hoy se haga vida en nuestras vidas. Que hoy podamos vivir el Evangelio. Que nos podamos ir con esta palabra. Él los curó a todos y también te puede curar a ti. Queridos hermanos, quiero pedir que en este momento en tu corazón recibas la bendición de parte de Dios y pedirles que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, Padre Maro. Denle a esa campanita, las notificaciones. Por favor, dejen sus comentarios y también compartan nuestros vídeos. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María les cuide y les bendiga en su caminar. Y recuerden, queridos hijos, que Dios les ama eternamente. Bendecido día para todos. Cuídense mucho.